está. Y me van indicando si están presentes. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, listo. Se encuentra Daniel Aquino. Daniel Aquino. ¿Sí se escucha? Ok. Se encuentra Jason Arredondo. Jason Arredondo. Sofía Ábalos. Presente, profesora. Ok, gracias. Jesús Barrera. Presente, profesora. Ok. Luis Cuaquira. Luis Cuaquira. Entra. Jacqueline Cochachín. Jacqueline Cochachín. Ok, no se encuentra. Alexandra Condori. Buenas noches, Alexandra. Luigi Córdoba. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. María García. Presente, profesora, buenas noches. Ok, gracias. Joseph Hernández. Presente, profesora. Ok, gracias. Jairo Inostroza. Presente. Ok. Jennifer León. Presente, buenas noches. Buenas noches. Pamela López. Buenas noches, presente. Ok. Nayeli Mateo. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Aitana Ochoa. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Romina Pacheco. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Kevin Padilla. Kevin Padilla. Okay. Dina Pineda. Dina Pineda. Ok, no se encuentra. Maylin Pizarro. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Milagros Ramos. Presente, buenas noches. Buenas noches. Angie Saavedra. Sí, presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Fran Saldaña. Fran Saldaña. Buenas noches, profesora, presente. Ok, gracias, Fran. Cristian Sánchez. Buenas noches, profesora, presente. Ok, gracias. Alejandro Sánchez. Presente, profesora. Esther Sierra. Presente, profesora, buenas noches. Ok, gracias. Kevin Susano. Buenas noches, profesora, presente. Ok, gracias. Kiara Torres. Buenas noches, profesora, presente. Ok, gracias. Kimberly Ventura. Buenas noches, profesora, presente. Ok, gracias. Carmen Villarreal. Buenas noches, profesora, presente. Ok, gracias. Y Percy Ceballos. Percy Ceballos. Ok, no se encuentra. Listo, voy a guardar la lista. En caso se vayan incorporando, me lo hacen presente antes de finalizar la clase para ponerles la asistencia. Bien, hoy era en todo caso la entrega de los parciales. Sí, alguien creo que está alzando su manito. Sí, Jacqueline. Jacqueline Cochachín, ok. Ahora te coloco la asistencia. Cochachín. Kenny, ya está. Listo, gracias. Como les comentaba, hoy era la entrega de los parciales, debido a que era la clase presencial, pero bueno, como es bien sabido, hay paro, ¿no? Incluso huelga. Bueno, entonces eso quiere decir, como ya le había adelantado a Alexandra y también imagino que ya les ha hecho presente, el próximo viernes 21 estaríamos, sí, Jason Arredondo, sí te escucho. Profesora, buenas noches. Disculpe, recién acabo de llegar. No sé si ha pasado. Ok. Gracias por avisar. Ahora te anoto Arredondo Jason. Ya, listo. Muchas gracias, profesora. Ok. Sí, como les comentaba, ¿no? Retomando, hoy día íbamos a
a tomar el control, pero en este caso lo que vamos a hacer ahora y también el día lunes, que es virtual, lunes 17, entrarían en el control del día 21, ¿no? Que sería el capítulo 5 y el capítulo 6. El capítulo 5 que tiene que ver con crecimiento económico endógeno, ¿no? Teoría de crecimiento económico endógeno, y lo que vamos a avanzar hoy, que es modelos de crecimiento. Sí, veo unas caritas. Modelos de crecimiento limitados por la balanza de pagos, es decir, considerando la demanda. Bien. Estos dos capítulos vendrían para el control del día viernes 21. Tomaría 2 horas, hasta 2 horas y media, porque se había planteado para más 2 preguntas de este nuevo. Sí, ahora sí se me escucha bien. Se me fue, me parece, que la red. Sí, profesora. Profesora. Gracias. Ya. Listo. Entonces, como les estaba comentando, el día viernes 21 estaríamos tomando los 2 controles en ese mismo día. Nos tomaría aproximadamente 2 horas a 2 horas y media. Y en el primer tiempo, mejor dicho, comenzando la sesión del día viernes, estaríamos resolviendo el parcial en clase para que tengan todas las mismas respuestas todo, y eso pueda ser considerado para su final. Alguien creo que está... Ah, no, se está uniendo. Listo, entonces, respecto a eso creo que está claro, ¿no? Está claro. Uy, me conecté con mi personal. A ver, voy a volver a salir y entrar, ¿sí? Un momento, por favor. Listo, ahora sí. Ya. Siempre se conecta con el personal. Bien, entonces vamos a proyectar las diapositivas para esta sesión. Les voy adelantando que esta unidad que tiene que ver con modelos de crecimiento dirigido por la demanda no es tan, no vamos a enfocarnos, o sea, sí va a haber una parte matemática, pero nos va a interesar más que se entienda, por ejemplo, qué políticas pueden aplicar, ¿no? Considerando esta teoría. Y la última sesión, que sería, a ver, voy a proyectar aquí mi pantalla, que sería el día 24. El 24 tenemos clase, y tomaríamos un último control el 28. Tiene que ver un poquito también con políticas económicas y el capítulo 7. ¿Sí? El capítulo 7. Les voy a pasar con Alexandra las páginas que quiero que se enfoquen para el control del día viernes 21, porque el capítulo 6 es extenso. Ya, les voy adelantando. A mí me va a interesar que se enfoquen desde el comienzo del capítulo, que es más o menos la página 559, hasta la 562, para que tengan una introducción, y luego se enfoquen en la página 572 hasta la 578, que es lo que vamos a tocar el día de hoy, que es un modelo de crecimiento limitado por la balanza de pagos. Es decir, ya no vamos a considerar la función de producción en función del capital solamente y el ahorro, sino
también vamos a considerar otros supuestos que van a permitir que se considere una economía abierta, es decir, la existencia de exportaciones e importaciones. También se va a considerar lo que es gasto público, que habíamos visto en el modelo de Barro para lo que es la teoría de crecimiento endógeno. Entonces, este modelo que considera que el crecimiento puede ser dirigido también por factores de la demanda, va a ser enfocado bajo el supuesto de que la economía es abierta. Entonces, si nos damos cuenta, primero iniciamos con una economía cerrada en Solow, donde solamente se consideraba consumo e inversión. Luego seguimos avanzando y se incorporó en el modelo esa variable exógena que es el tecnología, ¿no? Que permite incrementar la productividad del trabajo, y eso también generaba un crecimiento, ¿no? Lo que vimos, la teoría de crecimiento económico endógeno. Y hoy lo que vamos a ver ya es una apertura, donde no solamente van a haber factores por el lado de la oferta que influyen en la tasa de crecimiento del producto o del producto per cápita, sino también por el lado de la demanda, que tiene que ver muchísimo. ¿Y qué hemos visto? Nosotros, justo como les venía adelantando, ¿no? Hemos revisado diversos modelos, y los modelos que hemos ido revisando tenían como supuesto que en ausencia de suficiente flexibilidad en la relación capital-producto. ¿Y a qué se refiere esto? Nosotros habíamos estudiado la relación capital-producto, ¿cierto? Habíamos considerado que esa relación capital-producto estaba, por ejemplo, para lo que es la teoría de crecimiento exógeno, que es Solow, es una relación constante igual a 1 sobre V. Ahora, ¿qué pasa, no? En esos modelos que hemos revisado tienen este supuesto, que hay una ausencia suficiente de flexibilidad en esa relación, y la tasa de crecimiento, justamente por ese supuesto, la tasa de crecimiento es restringida por la propensión marginal a ahorrar. O sea, es decir, va a crecer, va a haber un aumento en la tasa de crecimiento o va a haber una variación, pero está restringido por ese. Claro, cuando nosotros la variación de capital per cápita la igualábamos a 0 en el estado estacionario, o la tasa de crecimiento del capital per cápita la igualábamos a 0, ¿qué ocurría? Que todo este lado de aquí, que es menos la tasa de crecimiento laboral más la depreciación multiplicado por el capital per cápita, se trasladaba al lado derecho de la igualdad y quedaban pues como iguales, ¿no? Para que pueda existir un crecimiento, habíamos dicho que todo esto tenía que ser mayor que 0, por lo tanto todo esto de aquí, que es la propensión marginal a ahorrar por la función que está la función de producción que está en función del capital per cápita, tiene que ser mayor a todo este lado de aquí, que es la tasa de crecimiento laboral más la tasa de depreciación por el capital per cápita. Entonces, todo esto de aquí tiene que ser mayor que todo esto de acá, para que la variación en el capital per cápita pues sea positivo y mayor a 0, ¿no? Entonces, existe un crecimiento a través de una variación de capital. Entonces, si aumentaba la propensión marginal a ahorrar, si aumentaba, pues todo aumenta, ¿no? Aumenta la variación de capital per cápita y eso genera un aumento en la tasa de crecimiento de la economía. Pero está restringido en estos modelos que hemos venido revisando porque nosotros sabemos que la propensión marginal a ahorrar se encuentra entre 0 y 1, es decir, lo máximo que yo podré ahorrar será mi 100%, ¿no es cierto? Entonces, ese es un límite. Entonces está restringida la tasa de crecimiento. Está restringida por lo máximo que puedo ahorrar, que sería mi 100%. Por eso, eso es lo primero que quiero que rescaten de los modelos que hemos revisado. Además, los modelos que hemos revisado hasta el momento, que es teoría de crecimiento exógeno, en Solow,
y teoría de crecimiento endógeno, ambos, asumen que se cumple la ley de Say. Es decir, toda oferta genera su propia demanda. Todo lo que yo ahorre, lo invertiré. Eso es lo que dice. Por eso hacíamos la igualdad, ¿no? De S igual a I, que esa era mi condición de equilibrio. Todo ahorro igual a toda la inversión. Entonces, eso es lo que asumen los modelos que hemos revisado. Por un lado, que la tasa de crecimiento de la economía está restringida por la propensión marginal a ahorrar, y por otro lado, que toda oferta genera su propia demanda, es decir, todo lo que ahorro lo invierto. Ok, entonces a esto es lo que quería que llegáramos como conclusión de los modelos revisados. Y ahora, la ley de Say. Bueno, un poquito para explicarles. Crea su propia demanda, ya les había adelantado, ¿no? Todo lo que se ahorra se invierte. Otro detalle más es que propone que el valor de los bienes producidos en una economía va a generar los suficientes ingresos para comprar toda la producción. Todo lo que se produce, todo eso se compra. Oferta igual a demanda. Eso implica que no va a existir una sobreproducción y que la economía va a tender a un equilibrio en un pleno empleo, ¿no? A largo plazo. Eso es básicamente la ley de Say, que se cumple en los modelos que hemos revisado. Ahora, en el corto plazo, seguimos viendo los modelos revisados, se asume que los shocks de demanda tienen efectos transitorios sobre lo que es el nivel de producto, la producción, y los precios, en el corto plazo. Y en el largo plazo, cuando tiende el estado estacionario, ya no impactan estos shocks. Tienen un efecto nulo, ¿no? O cero. Por lo tanto, el crecimiento de la economía se encuentra determinado por factores de oferta, como cuáles, como la propensión marginal a ahorrar, por el lado del ahorro, el crecimiento de la población, que es N, y el crecimiento de la productividad. Aquí está considerando la tasa, la teoría de crecimiento exógeno, ¿no? Que tiene que ver con la productividad, es decir, va a existir un factor, un parámetro E, que va a hacer que aumente la productividad del trabajo. ¿A través de qué? Por ejemplo, desarrollo de nuevas tecnologías, etc. Esto se da en el corto plazo. ¿Qué sucede en el corto plazo? Los shocks de demanda tienen efectos transitorios y finalmente en ese momento lo que sucede es que la economía va a crecer, pero por factores de oferta, como la tasa de ahorro, crecimiento de la población y crecimiento de productividad. ¿Qué pasa en el largo plazo? En el largo plazo, es decir, cuando tiende el estado estacionario, el ahorro generará su propia demanda por inversión. Es por eso que nosotros, si recuerdan, en la primera sesión hablábamos de la condición de equilibrio, que se da en el largo plazo, es decir, ahorro S igual a inversión. También se asume que todo el ahorro interno se invierte, ¿no? Lo que les comentaba. Por lo tanto, las tasas de ahorro son una restricción para el crecimiento, lo que se comentaba al comienzo, ¿no? Claro, porque yo podré invertir, ¿cuánto? Todo lo que ahorre. ¿Y cuánto puedo ahorrar? Mi propensión marginal tiene un máximo, que es el 100%, ¿no? Más de eso no. Entonces la economía no puede crecer más porque no cuenta con más capacidad productiva y factores de producción. Esto ocurre en el largo plazo. Por eso nosotros, en los modelos que hemos venido estudiando, llega a un momento en el que ya no puede crecer más. Por ejemplo, cuando vimos Solow, y solamente podía continuar creciendo si se aplicaba un factor conocido como E, que tiene que ver con la tecnología exógena, ¿no? Una variable exógena, que es la tecnología o nuevas tecnologías, y eso sí permitía generar un crecimiento.
Pero eso es por el lado de la oferta. Ahora vamos a estudiar por el lado de la demanda. Los modelos que hemos visto, los shocks de demandas han sido transitorios y más que nada el impacto o los efectos han venido por el lado de la oferta, ¿no? Que es la tasa, la propensión marginal a ahorrar, la tasa de crecimiento de la fuerza laboral y la productividad. Bien, entonces ya sabemos el corto y largo plazo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todos los modelos que hemos revisado? Bueno, de los dos modelos que hemos revisado, que el producto está determinado por la interacción de la oferta y la demanda, todo el ahorro igual a la inversión. Los shocks de demanda pueden afectar el nivel de producto y empleo, pero solo en el corto plazo. En el largo plazo no hay un impacto, por eso ya no hay más crecimiento. En el largo plazo, el producto solo va a depender de factores de oferta, lo que ya les vengo mencionando, ¿no? La propensión marginal a ahorrar, la tasa de crecimiento de la fuerza laboral, la productividad. ¿Y eso a qué se debe? Pues debido a que la economía opera al nivel de su producto potencial, ya no crece más. Bien, entonces esa es la conclusión de lo que hemos revisado hasta el momento. Ahora, la teoría del crecimiento dirigido por la demanda plantea lo siguiente, ¿no? Plantea que, a diferencia de los modelos que hemos visto, considera que el producto o la función de producción ya no va a depender solamente del consumo y la inversión, porque ese era uno de los supuestos, si se acuerdan, en la teoría del modelo de crecimiento endógeno y exógeno, ¿no? Que era una economía cerrada, no había exportaciones ni tampoco importaciones, y en esta teoría sí se va a asumir que la contabilidad del producto se va a realizar por el método de gasto, que no solamente considera el consumo y la inversión, sino va a considerar también el gasto y las exportaciones netas. Este es el gasto público. El gasto público. En el modelo del Barro es endógeno ese gasto, ¿no? Que hemos visto, por eso es parte de los modelos de la teoría de crecimiento endógeno. Pero aquí el gasto público, como pueden verlo, esta parte está dentro del modelo, pero como un componente aparte, ¿no? Entonces tenemos que finalmente el producto yo lo puedo contabilizar considerando consumo, inversión, gasto público y las exportaciones menos las importaciones. Finalmente, esta función será pues la función de la demanda agregada. Ahora, otro supuesto de este modelo de crecimiento limitado por la balanza de pagos asume que la importancia del comercio internacional en la demanda agregada, o sea, Y, es un factor determinante para que exista crecimiento. Es decir, las exportaciones, sobre todo las exportaciones. Entonces, eso es lo que intenta demostrar este modelo. Bien, voy a continuar. Entonces, ahora vamos a revisar el crecimiento dirigido por las exportaciones, porque ¿cuál es el supuesto de esta teoría? Que las exportaciones generan crecimiento. Entonces, la importancia de las exportaciones como componente de la demanda agregada, ya hemos visto que la demanda agregada yo la puedo hallar por el método de gasto, se debe a las siguientes características. La primera, que las exportaciones son el único componente de la demanda verdaderamente autónomo. ¿Okay? Las exportaciones son el único componente de la demanda que puede pagar los requerimientos de importaciones del crecimiento. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo realizo un consumo, o sea, una economía consume, puede tener un consumo interno y también puede tener lo que es las importaciones, que es
es parte del consumo de una economía, pero obviamente a través de las importaciones. O sea, ingresan bienes y servicios del exterior. Entonces, ¿cómo se puede pagar esos requerimientos de importaciones? A través de las exportaciones que son autónomas. Entonces, esa es la segunda característica. Las exportaciones son autónomas, es la primera. La segunda, esas exportaciones autónomas pueden pagar mis importaciones de crecimiento. Y finalmente, las exportaciones permiten el incremento de las importaciones. Está muy vinculado, ¿no? Tiene sentido, o sea, es decir, yo podré importar más bienes y servicios si exporto más, porque si yo exporto más, voy a tener más ingreso de divisas, va a haber un crecimiento y eso me va a permitir aumentar mis importaciones, sea pues importaciones sobre todo de tecnología, ¿no? Hace poco leí que se va a construir la primera planta para ensamblar autos. No sé si han podido escuchar algo al respecto. ¿Sí? Sí. ¿Alguien quiere comentar? ¿Pudieron escuchar? Hace poquito nada más estuve así leyendo rapidito las noticias. No sé si ustedes ya se han podido informar. ¿Algunos saben sobre eso? Bueno, no se preocupen, pero igual lo pueden googlear. En todo caso, me parece una noticia muy importante porque si bien es cierto, las importaciones de ciertos productos pueden ser importantes para cubrir la demanda de una economía, pero también es importante importar tecnología, ¿no? Tecnología, no solamente bienes finales, sino tecnologías, piezas, ciertos componentes que permitan, en este caso, como lo pude leer en la noticia y ya se los dejo ahí como idea suelta para que ustedes lo investiguen más, y que se puedan ensamblar autos. Eso sería un inicio, o sea, algo incipiente para poder tener una industria, para poder ensamblar autos, ¿no? Y de repente generar ciertas marcas, ¿por qué no? Entonces, es algo positivo para nosotros. Entonces, haciendo ese comentario, una economía como la de nosotros se puede volver más productiva al ser posible obtener bienes de capital de mayor tecnología, ¿no? Como cierta maquinaria que permita aumentar la productividad de cierto sector, etcétera. Que obviamente no lo producimos aquí en nuestro país, ¿no? No se produce domésticamente. Entonces es importante las exportaciones en esta teoría, que es la teoría de crecimiento dirigido por la demanda, ¿no? En comparación de los otros modelos que hemos venido revisando. Bien, ahora quiero mostrarles lo siguiente. ¿Por qué es importante? Y ustedes pensarán, ¿no? Las exportaciones me permiten importar más. Pero los estudiosos de esta teoría de crecimiento dirigido por la demanda se percataron de que el aumento o el crecimiento de las exportaciones, y eso lo explica en la lectura, ahí lo pueden revisar mejor, va a permitir finalmente que la economía reduzca costos y pueda crecer. Y a eso se le denominó, a ese círculo virtuoso del crecimiento dirigido por las exportaciones, se le denominó ley de Bernoulli. ¿Y en qué consiste esta ley? Pues que en el aumento de la producción va a impulsar la productividad. ¿Y cómo aumenta la producción? Nosotros hemos visto la función de demanda agregada. La función de demanda agregada tiene como componente las exportaciones, ¿no? Y si aumentan esas exportaciones, pues aumentará el producto. Por lo tanto, si crecen las exportaciones, habrá un crecimiento o un aumento en la producción, lo cual va a aumentar
la productividad y va a generar una reducción de costos unitarios de producción. Esto va a aumentar la competitividad frente a otras economías. Y eso, a su vez, va a permitir el aumento de las exportaciones. Un ejemplo, yendo a lo que es, por ejemplo, nosotros somos Tromes exportando minerales, ¿cierto? Estamos muy, muy bien rankeados en lo que es cobre, oro, bueno, sobre todo cobre. Cobre es el que más exportamos. Bien, entonces, si aumentan las exportaciones de cobre, eso va a generar un aumento en el producto o la demanda agregada, lo cual va a generar una productividad en el sector, porque al aumentar el producto, pues yo podré quizás invertir en maquinaria o en ampliar ciertos proyectos para explorar o poder o obtener más minerales, por ejemplo, ¿no? Y eso aumentará pues mi productividad, va a reducir mis costos unitarios de producción, y sabemos muy bien que si se reducen los costos unitarios, eso va a impactar finalmente en los precios. Por eso esta teoría se enfoca en que los factores de demanda, como por ejemplo las exportaciones, van a impactar en lo que es el producto y los precios. En el producto, obviamente, porque tenemos la función de demanda agregada, y en los precios a través de lo que es el incremento de la productividad y reducción de los costos unitarios. Al reducirse costos, pues lo que va a generar es que va a haber un mayor margen, y eso puede ser un impacto también en los precios, generando competitividad con otras economías. Eso va a generar, a su vez, una mayor demanda, y nuevamente se va a generar un crecimiento en las exportaciones y a su vez un crecimiento de producto, y va a continuar este círculo virtuoso porque es positivo, ¿no? Entonces, en eso consiste la ley de Verdun, que tiene que ver con el crecimiento dirigido por las exportaciones. Bien, ahora les voy a mostrar el modelo de crecimiento limitado por la balanza de pagos. Sabemos que cuando hablamos de balanza de pagos, pues rápidamente pensamos en las exportaciones netas, ¿no? Netas de importaciones. Más importante de la demanda autónoma en una economía abierta. Ya hemos visto 3 razones en la diapositiva anterior de por qué es importante. Eso también repásenlo, tómenlo en cuenta. Entonces, como asume que es muy importante, el crecimiento de las exportaciones va a determinar el crecimiento del producto en el largo plazo. Y eso se puede observar en esta ecuación, donde G sub I es la tasa de crecimiento del producto doméstico en la economía, y eso estará en función de un parámetro positivo, gamma, en función de la tasa de crecimiento de las exportaciones en términos reales. Entonces, vamos a partir de esa, voy a retroceder, vamos a partir de esa ecuación. Esta ecuación es elemental porque de aquí parte todo. Bien. Ahora, continuando. La demanda por exportaciones, ¿de qué va a depender? O sea, me refiero a G sub X, ¿cierto? En términos reales. La demanda por exportaciones va a depender de los precios relativos que estarían medidos en una moneda común, donde los precios relativos se refiere pues al nivel de precios domésticos versus o sobre el precio de los competidores extranjeros. O sea, el nivel de precios de sus competidores extranjeros.
¿no? Que está, aquí se encuentra la leyenda, ¿no? P sub D es nivel de precios doméstico y P sub F precio de los competidores extranjeros. ¿Qué más? Las exportaciones van a depender, por un lado, de los precios relativos que están medidos en una moneda común y por otro lado, del ingreso del exterior. Claro, si aumenta el ingreso de las economías externas, bueno, de las economías que nos compran, ¿no? Porque las exportaciones son las compras que nos realizan otras economías. Si aumenta sus ingresos, pues nos comprarán más, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Las exportaciones dependen también del ingreso del exterior. A mayor ingreso en el exterior, nos comprarán más y aumentarán las exportaciones. A mayor, bueno, esta relación, ¿no? Que tiene que ver con los precios relativos. Un aumento en los precios relativos generará un aumento en la demanda por exportaciones. Bien, ¿qué más? Aquí tengo también las elasticidades de precio de la demanda por exportaciones y la elasticidad ingreso de la demanda por exportaciones, donde la elasticidad precio de la demanda por exportaciones es negativa y la elasticidad ingreso de la demanda por exportaciones sí es positiva. Claro, esta elasticidad de ingreso de la demanda por exportaciones explica lo que se indica acá, ¿no? Al haber un aumento en el ingreso del exterior, pues habrá un aumento en las exportaciones. Y la elasticidad precio de la demanda por exportaciones tiene que ver mucho con la relación o los precios relativos. ¿Qué pasa si hay un aumento? Por ejemplo, un aumento en el nivel de precios domésticos. Es decir, se aumentan de precio en este caso nuestros minerales. Se aumenta, digamos, le ponemos un precio más caro que otros competidores extranjeros. Obviamente dejarán de comprarnos a nosotros y van a comprar a otros que vendan más barato. Por eso es negativa esa elasticidad precio de la demanda. Un aumento en el precio pues generará una disminución de lo que vendemos, que son las exportaciones, por eso es negativa. Bien, entonces ya tengo aquí mi demanda. Esta ecuación representa la demanda por exportaciones, que va a depender de un parámetro constante del tiempo, denominado A, va a depender de los precios relativos medidos en una moneda común y va a depender del ingreso del exterior. Listo, entonces ya tengo dos ecuaciones. La primera era, voy a retroceder, acá está. La primera es la demanda por exportaciones. Esta es la demanda por exportaciones, donde esta es mi tasa de crecimiento. Y esta es la tasa de crecimiento de las exportaciones en términos reales. Mi segunda ecuación es mi demanda por exportaciones. Ahora, ¿qué voy a hallar con eso? Voy a hallar la tasa de crecimiento de las exportaciones. ¿Y por qué me interesa hallar la tasa de crecimiento de las exportaciones? Porque habíamos dicho que las exportaciones o el crecimiento de las exportaciones genera un círculo virtuoso en la economía según esta teoría. ¿Y cómo la hallo? Esta es la tasa, le presento, ¿no? Esta es la ecuación, que es la tasa de crecimiento de las exportaciones. Ay, a ver, vamos a retroceder. No, retroceder. Ya, listo. Donde aquí lo que yo tengo, pues, podemos observar, por aquí está la elasticidad, precio de la demanda y las exportaciones, que es negativa, ya lo explicamos por qué, multiplicado por la tasa de crecimiento de los precios domésticos y la tasa de crecimiento de los precios de los competidores extranjeros. ¿Sí? Bien, ¿qué más? También tengo que todo eso lo sumaré con la elasticidad
ingreso del exterior respecto a las exportaciones, ¿no? Lo que habíamos comentado. Es decir, si hay un aumento en el ingreso del exterior, va a generar un aumento en las exportaciones y eso es positivo. ¿No? Aumenta el ingreso del exterior, aumentarán las exportaciones. Y eso multiplicado por mi tasa de crecimiento del nivel de ingreso del exterior. Ahora, tanto el nivel de ingreso del exterior como el precio de los competidores extranjeros son exógenos al modelo. Claro, nosotros o una economía no puede influir en el nivel de ingreso del exterior ni en el precio de los competidores extranjeros. Es algo que ellos manejan, ¿no? Al igual que nosotros manejamos nuestro nivel de ingreso y nuestros precios o los precios domésticos. Bien, para llegar a esta tasa, lo que yo voy a hacer es tomar logaritmos y derivar con respecto al tiempo la ecuación que les mostré hace un momento. A ver, voy a retroceder. No. Ya. Aquí. Muy bien. Esta tasa, bueno, aquí tengo, esta es mi demanda por exportaciones. Aquí yo lo que voy a hacer es tomar logaritmos y derivar con respecto al tiempo y voy a llegar a este resultado de aquí, que será mi tasa de crecimiento de las exportaciones. ¿Cómo lo hago? Voy a retroceder. Tomaré el logaritmo, ¿no? Tomo logaritmo a mi demanda por exportaciones, será pues logaritmo de X igual al logaritmo de A, que es un parámetro, ya sabemos que eso se hace 0, más el exponente va a bajar por el logaritmo de PD menos, dado que está dividiendo el exponente, multiplicado por el logaritmo del nivel de precios de los competidores extranjeros, más bajará el exponente, tendré la elasticidad ingreso del exterior respecto a las exportaciones, multiplicado por el logaritmo del nivel de ingresos del exterior. Y luego de eso, pues el logaritmo de A será 0, solamente me quedará la elasticidad precio de la demanda por exportaciones multiplicado por la variación de PD sobre PD menos la elasticidad precio de la demanda por exportaciones multiplicado por la variación de los precios de los competidores entre el precio de los competidores más este exponente, que es la elasticidad ingreso de la demanda por exportaciones multiplicado por la variación de el nivel de ingresos exterior dividido entre el nivel de ingresos exterior. Entonces voy a tener eso y aquí voy a tener la variación de la demanda por exportaciones entre la demanda por exportación. Es decir, tomando el logaritmo a todo esto y derivando con respecto al tiempo, me va a llevar a la tasa de crecimiento de las exportaciones, que es este de aquí. Quizás ahorita suena muy abstracto, pero no se preocupen que cuando lean van a poder entender cómo se llega acá. Ahí, ya, aquí. Bien, ahora ya tengo mi tasa de crecimiento de las exportaciones, ¿no? Donde ya puedo yo diferenciar que el nivel de ingresos del exterior y el precio de los competidores extranjeros son exógenos. No hay influencia por parte de la economía, porque esto compete a otra economía, una economía del exterior. Ahora es importante hallar lo que es la tasa de crecimiento del nivel de los precios domésticos. Para poder hallar la tasa de crecimiento del nivel de los precios domésticos, pues yo tendré que partir de una ecuación que propone este modelo. Voy a mostrárselos. Voy a avanzar. Ahí está.
aquí. Para hallar la tasa de crecimiento del nivel de precios domésticos, que es esta de aquí, yo partiré desde esta ecuación de aquí, que básicamente me indica que los precios domésticos están determinados por unos costos laborales unitarios más un porcentaje, se denota de la siguiente manera, ¿no? Donde este W sub n va a ser considerado el salario nominal, este R va a ser considerada la productividad media del trabajo y el Z es como un porcentaje adicional que se le agrega, digamos, a los costos laborales unitarios, que es un extra más, y finalmente ese resultado me va a dar el nivel de los precios domésticos. Entonces, esto obviamente tiene una demostración matemática, pero no vamos a entrar a ese detalle. Lo que se quiere es que se entienda un poco cómo se llega, chicos, va, según este modelo, va a depender de los costos unitarios más un porcentaje extra que está representado por este Z y de la productividad media del trabajo, que es el R. Entonces, parto desde esta ecuación que me da lo que es el nivel de precios domésticos. Yo quiero llegar a la tasa de crecimiento del nivel de precios domésticos. Si ya tengo mi ecuación del nivel de precios domésticos, haré lo mismo que hice hace un momento. Tomaré logaritmos y voy a derivar con respecto al tiempo para poder hallar la tasa de crecimiento del nivel de los precios domésticos, que sería este de acá. Entonces voy a hacer lo mismo que hice hace un momento. Acá sí se nota el desarrollo, pero es lo mismo que se ha hecho para la tasa de crecimiento de las exportaciones. ¿Sí? Entonces tomaré logaritmos, aquí será logaritmo de niveles domésticos, logaritmo de Z, más el logaritmo de W sub n, que es el salario nominal, menos, porque está como un cociente, está dividiendo, ¿no? Menos el logaritmo de R, que es la productividad media del trabajo. Ok, ¿qué resultado voy a tener de aquí? Pues voy a tener que la variación del nivel de precios domésticos sobre los precios domésticos será igual a la variación de Z sobre Z más la variación de WN, que es mi salario real, mi salario nominal, menos la variación de la productividad media del trabajo entre la productividad media del trabajo. Ahora, el lado izquierdo de la igualdad es la tasa de crecimiento del nivel de precios domésticos, lo denotamos como G sub PD, igual a la tasa de crecimiento del salario nominal menos la tasa de crecimiento de la productividad media del trabajo más la tasa de crecimiento de ese adicional, ¿no? Ese adicional que se le agrega a lo que es el salario nominal, dado por Z. Entonces simplemente he acomodado, ¿no? Primero coloqué aquí la tasa de crecimiento del salario nominal menos la tasa de crecimiento de la productividad media del trabajo más la tasa de crecimiento de ese adicional que plantea el modelo. Sí, ok. Entonces, hasta allí yo he hallado la tasa de crecimiento del nivel de precios domésticos. Ya tengo la tasa de crecimiento de las exportaciones, la tasa de crecimiento del nivel de precios domésticos, y ahora lo que haré será lo siguiente. Voy a hallar la productividad con respecto al producto. Y nosotros habíamos visto
en las diapositivas anteriores la ley de Verdon, ¿no? ¿En qué consistía esta ley? Que se genera un círculo virtuoso. Si la tasa de crecimiento de exportaciones, que ya hemos visto cómo se halla, incrementa, pues incrementará mi tasa de crecimiento del producto, que acabamos de ver hace un momento cómo lo hallamos. Cabe mencionar que ambos se hallan tomando logaritmos y derivando respecto al tiempo, cada ecuación. Entonces, ¿qué me dice la ley de Verdon? La ley de Verdon dice lo siguiente, ¿no? Que existe una relación directa de la productividad con respecto al producto. Claro, si aumenta mi productividad, va a aumentar, obviamente, mi producto. Entonces, yo aquí tengo la tasa de crecimiento de R, que ya habíamos visto que era la productividad media de trabajo. Eso será igual a la tasa de crecimiento R sub A más esto es un parámetro, el coeficiente en todo caso de la ley de Verdon. Esto es dato, usualmente se da como dato, por G sub I, que es la tasa de crecimiento de mi producto. Entonces, GR sub A es la tasa de crecimiento más una participación de mi tasa de crecimiento de producto. Y eso será igual a la tasa de crecimiento de la productividad. Ahora, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo entiendo esta ley? Bueno, si ocurre un incremento en mi productividad, va a haber finalmente un incremento en lo que es la tasa de crecimiento. R es la productividad media del trabajo. Va a haber un aumento aquí en la tasa de crecimiento. Y un aumento en esta tasa, que es la tasa de crecimiento, habrá finalmente un aumento en la tasa de crecimiento de la productividad. Y bueno, si crece el producto, pues se incrementará la productividad, la tasa de crecimiento de la productividad también. Para que se entienda mejor, nos acordamos del círculo virtuoso, ¿no? La tasa de crecimiento de exportaciones aumenta la tasa de crecimiento del producto, aumenta la productividad, reducen los costos unitarios, eso genera un aumento en la demanda, por lo tanto un aumento en la tasa de crecimiento de las exportaciones y así. Y se va nuevamente dando esa ley de Verdon o el círculo virtuoso, ¿no? De las exportaciones, del impacto de las exportaciones en la demanda o en el producto, perdón. Bien, entonces tengo esta ley. Voy a retroceder. Y yo quiero llegar a la tasa de crecimiento del nivel de precios domésticos, que yo ya lo he hallado, ¿no? En la diapositiva anterior había llegado a esto de aquí. Había tomado logaritmos a la ecuación de nivel de precios domésticos que dependía de un salario nominal, de una productividad media de trabajo y de un adicional que lo que va a hacer es aumentar los precios o mejor dicho, el costo laboral unitario, ¿no? Es como un porcentaje adicional que se le da. ¿Por qué se le da ese porcentaje adicional? Porque obviamente debido a la productividad. Entonces, yo tomando logaritmos de esa ecuación, llego a esta tasa de crecimiento del nivel de los precios domésticos. Y aquí es donde yo puedo reemplazar la ley de Verdon, o que tiene que ver con el círculo virtuoso, ¿no? Entonces, aquí reemplazaré esto de aquí, lo reemplazo, y finalmente llego a esto. Bien, y esa será mi tasa de crecimiento del nivel de precios domésticos, incluyendo la ley de Verdon. Bien, entonces ya tengo
es decir, ya incluí la productividad y mi tasa de crecimiento del nivel de precios domésticos. Bien. Ahora, lo siguiente será también reemplazar ello, lo que acabo de hallar, que es la tasa de crecimiento del nivel de los precios domésticos, que es lo que hace un momento se reemplazó, en la tasa de crecimiento de las exportaciones. La tasa de crecimiento de las exportaciones era la elasticidad, precio de la demanda de las exportaciones, respecto a las exportaciones, multiplicado por la tasa de crecimiento del nivel de los precios domésticos, que es todo esto de aquí, menos la tasa de crecimiento de los precios del exterior, de los competidores extranjeros, que es G es su PF, y hace mucho ruido. Voy a silenciar un momento. Rápido el ruido, pero lo que sucede es que a esta hora O'Clock pasa el camión de la basura a recoger y bueno, emiten ciertos mensajes. Así que vamos a tomarnos 10 minutos y retomamos para cerrar ya esta teoría, ¿sí? Regresaríamos 9:23, 9:25 regresamos. Miss, ¿podría considerar la asistencia de Percy? Ya, Percy, gracias. Sí, por favor. Ok, gracias. Gracias. Para cerrar, irnos a descansar. A ver, voy a proyectar. Nos habíamos quedado aquí, en la tasa de crecimiento de las exportaciones. Tasa de crecimiento de las exportaciones. Sí, aquí nos habíamos quedado. Claro, habíamos reemplazado la tasa de crecimiento de la productividad media del trabajo, que dependía de la tasa de crecimiento de la productividad autónoma y el coeficiente de Verdon multiplicado por la tasa de crecimiento del producto. Ok, entonces eso lo habíamos reemplazado aquí y teníamos en la tasa de crecimiento de las exportaciones, habíamos reemplazado la tasa de crecimiento del nivel de precios domésticos hallada, que está aquí como tal se puede ver, y obviamente menos la tasa de crecimiento del nivel de precios de los competidores extranjeros. Y finalmente nos quedaba de esta forma nuestra tasa de crecimiento de las exportaciones. Entonces ya tengo mi tasa de crecimiento del nivel de precios domésticos, ya tengo mi tasa de crecimiento de las exportaciones y ahora vamos a hallar la tasa de crecimiento de equilibrio del producto. ¿Y a qué va a ser igual? Pues será igual. Yo tendré que reemplazar. Yo tengo mi tasa de crecimiento de las exportaciones, ¿no? Que acabamos de hallarlo hace un momento. Ya está. Pero yo también tengo lo que partimos, ¿no? Al comienzo partimos de la tasa de crecimiento del producto, igual a un parámetro
como gamma multiplicado por la tasa de crecimiento de las exportaciones, porque nosotros teníamos un supuesto al comienzo que mencionamos, ¿no? Un mayor crecimiento en la tasa de crecimiento va a generar un aumento en la tasa de crecimiento del producto. Y gamma es esa elasticidad del producto respecto a las exportaciones. Yo derivo mi tasa de crecimiento del producto respecto a la tasa de crecimiento de las exportaciones, pues será igual a gamma, ¿no? Entonces, gamma representa esa elasticidad. Es decir, si aumenta, por ejemplo, mi tasa de crecimiento de exportaciones aumenta en 1%, aumentará en 1% multiplicado por este gamma la tasa de crecimiento del producto, ¿no? Porque ese es el supuesto principal de esta teoría, que el producto agregado crecerá si es que hay un incremento en las exportaciones. Bien, porque ya hemos visto, ¿no? Ese círculo virtuoso que obviamente genera un aumento en la productividad, una reducción de los costos unitarios y nuevamente un aumento en las exportaciones y así. Va creciendo, crece de manera infinita, por decirlo así, ¿no? Siempre y cuando pues continúe ese incremento en la productividad. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar lo siguiente. Voy a reemplazar mi tasa de crecimiento de las exportaciones que he hallado, haciendo los reemplazos correspondientes, y tomando, al inicio habíamos tomado logaritmos y derivado con respecto al tiempo, luego por ahí hemos hecho las igualdades, ¿no? Hemos hecho ciertas operaciones algebraicas y hemos llegado a la tasa de crecimiento de las exportaciones, que es todo esto de aquí. Eso pues lo reemplazaré acá y tengo, así como se puede ver aquí en el lado derecho, ¿no? Así se vería. Luego, ¿qué haré? Pues multiplicaré por gamma cada uno de estos componentes. Aquí estoy multiplicando gamma por la elasticidad precio de la demanda de todas las exportaciones, multiplicado por, multiplicaré por aquí, por, este es el coeficiente de Verdon, ¿no? Que es la elasticidad de la productividad media del trabajo respecto al producto, la tasa de crecimiento del producto. Uy, se me fue el mouse. Y todo esto lo multiplicaré por la elasticidad y por gamma. Y como está con signo negativo, pues pasa al otro lado de la igualdad, al lado izquierdo, signo positivo. Me va a quedar entonces gamma multiplicado por la elasticidad, multiplicado por esto también, o sea, por la tasa de crecimiento del salario nominal, por la tasa de crecimiento de la productividad autónoma, por eso tiene sub A, autónoma, más la tasa de crecimiento de ese adicional en los costos laborales, ¿no? De ese adicional, que es representado por Z, menos la tasa de crecimiento de los precios de los competidores extranjeros. Ya está. Es decir, aquí simplemente he despejado esto de aquí, que es la tasa de crecimiento del producto multiplicado por el coeficiente de Verdon, y lo he pasado al lado izquierdo de la igualdad. Todo lo demás se mantuvo igual. ¿Por qué hago eso? Porque quiero despejar mi tasa de crecimiento de equilibrio del producto. Voy a tener, aquí voy a factorizar, ¿no? ¿Qué sería lo común? Pues sería aquí mi tasa de crecimiento de producto, abro paréntesis, 1 más todo esto de aquí, y ya está. Y lo del lado derecho se mantiene igual. Luego pasaré todo esto a dividir al lado derecho y me quedará de esta manera. Entonces, esta es la tasa de crecimiento de equilibrio del producto. ¿Por qué de equilibrio? Porque yo ya estoy considerando en mi ecuación inicial el reemplazo de mi tasa de crecimiento de exportaciones. Despejando, tendré mi tasa de crecimiento de equilibrio del producto. De esta ecuación
que me interesa que ustedes la repasen, cómo llegar. Ya vemos que simplemente es un poquito de álgebra, ¿no? Es un poquito factorizar, pasar al otro lado de la igualdad. Obviamente, para llegar a la tasa de crecimiento de las exportaciones, yo he tomado logaritmos a 2 ecuaciones, que se las mostré en comienzo, y llego a la tasa de crecimiento de las exportaciones. Luego voy a reemplazarlo en mi tasa de crecimiento del producto, y de esa manera hallo mi tasa de crecimiento y equilibrio del producto. ¿Por qué de equilibrio? Porque recordemos que uno de los supuestos de esta teoría es que las exportaciones van a impactar en el crecimiento, a través va a ser un shock por parte de la demanda y va a generar un incremento en el producto. Entonces, al reemplazarlo, pues hallaré esa tasa de crecimiento de equilibrio del producto, que es eso que observamos acá. Ahora, de lo que estamos observando, podemos llegar a ciertas conclusiones que también lo van a poder leer, ¿no? Porque están en la lectura. Una de ellas es que nosotros sabemos, como habíamos analizado al comienzo, que la elasticidad precio-demanda respecto a las exportaciones es negativa, ¿no? Habíamos llegado a esa conclusión porque si aumentaban los precios de lo que yo vendo o exporto, que es lo mismo, pues exportaré menos, ¿cierto? Entonces, esto es negativo. Es decir, todo esto se hace negativo. ¿Sí? Ahora, la tasa de crecimiento del producto va a presentar una relación positiva con la tasa de crecimiento de la productividad. ¿Dónde está mi tasa de crecimiento de la productividad? Habíamos dicho que la productividad media del trabajo era R. R está por acá. R está por acá. Y acá está con signo negativo, ¿cierto? Pero esta elasticidad es negativa. Ya lo hemos explicado por qué. Negativo y negativo se haría positivo. Es decir, si esto aumenta, todo esto aumenta, ¿no? Porque se hace positivo. Entonces, hay una relación positiva entre la tasa de crecimiento de la productividad, y la tasa de crecimiento del producto. Esa es la primera conclusión. La otra conclusión que puedo sacar también es respecto a la tasa de crecimiento de los precios en el exterior o de mis competidores extranjeros. Es negativo, ¿cierto? Aquí, pero multiplicado por esta elasticidad que sabemos que es negativa, se hará positivo, es decir, aumentará el producto. Por lo tanto, un aumento en la tasa de crecimiento de los precios del exterior aumentará mi producto. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que si aumentan los precios del exterior, ya no se hacen tan atractivos, ¿no? Me comprarán a mí que vendo más barato. Por lo tanto, exportaré más y aumentará mi producto. Esa es la lógica. Ahora, ¿qué más? La tasa de crecimiento del ingreso en el extranjero. Está aquí. La tasa de crecimiento del ingreso en el extranjero. Si esto aumenta, y esto también es positivo, ¿no? Ya lo habíamos visto por qué. Estos dos son positivos, pues todo es positivo, entonces aumenta mi producto. Si aumenta mi tasa de crecimiento, si aumenta la tasa de crecimiento del ingreso en el extranjero, cabe mencionar que el ingreso en el extranjero es exógeno, ¿no? Habíamos dicho que es exógeno. Así como el precio el nivel de precios del exterior o de los competidores extranjeros también es exógeno. No depende de la economía que se está estudiando, de acuerdo a este modelo. Entonces, un aumento en esta tasa va a generar un aumento en mi producto. Claro, a ver, lo analizamos. Si aumenta el ingreso en el extranjero, van a tener más ingresos para comprarme más. Por lo tanto, si me compran más, aumentará mis exportaciones, aumentará mi producto. Entonces,
Ahí ya tengo tres conclusiones. Uno por el lado de la productividad, otro por el lado del nivel de los precios del exterior o el extranjero, y otro por el lado del ingreso en el extranjero. Si aumentan esos tres, aumenta mi tasa de crecimiento de equilibrio del producto. Ahora, viendo ahora la tasa de crecimiento de los salarios. Acá está. Este es mi salario, mi tasa de crecimiento del salario nominal. Si aumenta mi tasa de crecimiento del salario nominal, todo esto obviamente asumimos que es positivo, pero esta elasticidad es negativa, ¿cierto? Positivo y negativo se hace negativo. Por lo tanto, disminuye el producto. Entonces, si aumenta mi tasa de crecimiento de los salarios, disminuirá mi producto. Y si aumenta la tasa de crecimiento de este Z que habíamos considerado que era un porcentaje extra al costo de los... o sea, es un incremento en los costos laborales unitarios, un porcentaje que va a aumentar los costos laborales unitarios, también disminuiría mi producto. Porque esto es positivo y esto es negativo y finalmente será negativo y reducirá el producto. Entonces, ya tengo mi lógica, ya puedo analizar esta ecuación, esta tasa de crecimiento de equilibrio de producto y puedo con eso proponer ciertas políticas a esta economía. ¿Cómo hemos llegado a eso? Pues hemos partido de dos ecuaciones, hemos hallado, por un lado, la tasa de crecimiento de las exportaciones, por otro lado, la tasa de crecimiento del producto, y finalmente hemos reemplazado la tasa de crecimiento de las exportaciones en la ecuación inicial, esta es la ecuación de equilibrio, y hemos hallado mi tasa de crecimiento de equilibrio del producto, que me permite analizar cómo se encuentra relacionado el crecimiento del producto con todas las variables que están dentro del modelo, ¿no? Por un lado los salarios, por otro lado la productividad, por otro lado ese aumento en los costos laborales unitarios, el nivel de precios del exterior, el nivel de ingresos del exterior, ¿no? Y las elasticidades que hemos mencionado también, ¿no? Que es elasticidad precio, demanda respecto a las exportaciones, elasticidad del ingreso extranjero respecto a las exportaciones. Entonces, hasta allí, ¿tienen alguna duda, consulta? Profesora, tengo una consulta. Sí. A ver, voy para acá para ver quién es. Ok, te escucho. Acerca de ese multiplicador el que está en la ecuación. A ver, un multiplicador aquí. ¿Te refieres? El que está aquí, en la parte de abajo. Aquí. En la parte de abajo, en la ecuación final. ¿Te refieres a aquí, verdad? Uh-huh. El multiplicador que está multiplicando a toda la ecuación entre corchetes. Ah, ok, ya. Ok, todo este multiplicador. Sí, quisiera saber si es que tiene impacto directo, o sea, las exportaciones, si es que crecen las exportaciones, por ejemplo, va a tener un impacto directo para el multiplicador, o no sucede eso. Sí, claro que sí. Lo que sucede es que, mira, este parámetro de aquí, ¿no? Que es lambda, es el coeficiente de Verdon. Nosotros habíamos visto que la ley de Verdon consiste en que si hay un incremento en las exportaciones, iba a generar todo un círculo virtuoso, ¿cierto? Entonces, va a depender, y de hecho, este coeficiente de aquí, que es el coeficiente de Verdon, va a diferenciar o va a ser un diferencial en las tasas de crecimiento de diferentes países, desarrollados y subdesarrollados. ¿Por qué? Porque si esto en algunos países es mayor, obviamente lo que va a generar es
tú sabes que cuando... voy a ir a la ecuación de la productividad, ¿sí? Voy a la ecuación de la productividad. Por acá está... Acá. Ya. Esta es mi tasa de crecimiento de la productividad media del trabajo, que es igual a la tasa de crecimiento de la productividad autónoma. Es autónoma porque no depende de nada, ¿no? Más este coeficiente, que es el coeficiente de Verdun, multiplicado por la tasa de crecimiento del producto. ¿Qué pasa? Que cuando esto aumenta, pues aumenta la tasa de crecimiento de la productividad media del producto. ¿Y eso cómo va a impactar? Eso va a impactar disminuyendo la tasa de crecimiento del nivel de precios domésticos. ¿Y eso cómo impacta? Esta tasa de crecimiento del nivel de precios domésticos, yo la tengo aquí, dentro de mi tasa de crecimiento de exportaciones. Y si eso aumenta, va a disminuir mi productividad, ¿no? Mi tasa de crecimiento de productividad, por lo tanto va a disminuir mi tasa de crecimiento de exportaciones, y si disminuye mi tasa de crecimiento de exportaciones, disminuirá mi tasa de crecimiento de producto. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? De que a mayores valores de este coeficiente de Verdun, lo que va a pasar es que mi elasticidad precio-demanda va a ser más negativa, cada vez más negativa. ¿Por qué? Porque, yendo aquí a la ecuación, lo que va a pasar es que si esto aumenta, toda esta división disminuye. Y si toda esta división disminuye, va a disminuir, obviamente, mi producto. Entonces, a mayores valores de mi coeficiente de Verdun, va a disminuir mi producto. Entonces, sí nos damos cuenta que hay un impacto, ¿no? Por ejemplo, por el lado del coeficiente de Verdun. Está como en el denominador. Ahora, si yo derivo mi tasa de crecimiento de equilibrio del producto, ¿no? Por ejemplo, lo quiero derivar respecto, se me ocurre, de mi salario, mi tasa de crecimiento de salario nominal, entonces será igual a todo esto de aquí, multiplicado por mi elasticidad precio de la demanda respecto a las exportaciones. Entonces, todo esto será multiplicado por esa elasticidad, pero sabemos que esta elasticidad es negativa, por lo tanto, todo se hace negativo. Es decir, mi derivada de la tasa de crecimiento de equilibrio del producto respecto, por ejemplo, a la tasa de crecimiento del salario, será negativo. Quiere decir, por cada incremento en mi salario, disminuirá aproximadamente en todo esto, ¿no? En todo esto de aquí. Entonces, sí es importante esta división que tú comentas y está muy bueno el comentario porque me ayuda a saber cuánto es lo que disminuiría mi producto, y esta sería la cuantía, obviamente considerando la elasticidad también. Si hay, por ejemplo, un aumento en mi salario, si hay una disminución en mi productividad, si hay un aumento en los costos unitarios laborales, o si hay una disminución en los precios del exterior. Tiene sentido, ¿no? Porque si disminuyen los precios en el exterior, ellos se hacen más competitivos, le van a comprar a ellos, ya no a mí. Por lo tanto, disminuiría mis exportaciones. Ahora, si disminuyera esta tasa de crecimiento del precio exterior en 1%, ese 1% lo multiplicaría por todo esto, por toda esta división, multiplicado por la elasticidad. Ojo que cuando se resuelvan ejercicios, aunque no creo porque ya estamos cortos de tiempo y ya cerca de cerrar todo el ciclo, pero si hiciéramos ejercicios, pues esto es dato,
esto es dato, esto es dato, esto es dato también, y simplemente es más fácil hallarlo, ¿no? Simplemente derivo mi tasa de crecimiento de equilibrio respecto a cada una de estas tasas, y lo que voy a tener para cada una de ellas es todo esto de aquí, y va a ir variando respecto al signo, ¿no? Entonces, no sé si con eso te ayuda a disipar la duda. Sí, profesora, gracias. Genial, ok. Ya me emocioné y me fui a avance. Listo, entonces, no sé si hay alguna otra duda más. A ver, voy a entrar aquí. Ok, entonces como no hay más dudas, es momento de irnos a descansar. Solamente volver a recalcar que para el control voy a considerar las páginas, a ver, 559 a la 562 y la 572 a la 578. Igual se lo voy a pasar ahora a Alexandra y también las PPTs. El lunes que tenemos virtual, pueden aprovechar en hacerme consultas. Por ahí voy a tratar de ver algún ejercicio, pero más que nada para que un poquito tomen conocimiento. No va a venir en el control, no se preocupen. Lo que me va a interesar en el control, para lo que es esta teoría de crecimiento dirigido por la demanda, es que sepan llegar a la tasa de crecimiento del equilibrio, obviamente partiendo de la tasa de crecimiento de exportaciones y la tasa de crecimiento del producto, puedan llegar a esa tasa de crecimiento de equilibrio y entender esa ecuación, ¿no? Que fue lo último que les he comentado y que también ha preguntado su compañero Luigi, creo. No me equivoco. Entonces, eso más que nada. Ahí van a ser 2 preguntas, más las 3 preguntas del control anterior, van a ser 5 preguntas. Bien, si no hay más consultas, sí, Dina. Profesora, buenas noches. Disculpe, yo entré un poquito más tarde. Creo que ya había tomado asistencia usted. Ah, ok. Te anoto. Déjame ver. Gracias, profesor. Dina Pineda. Sí, correcto, sí. Ya está. Listo, chicos. Entonces, si no hay nadie más, ahora sí me despido para que podamos descansar todos. Ok. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes.